Buenas tardes, es un gozo, una alegría poder estar aquí otro día, otro miércoles de enseñanza bíblica. Le damos gracias a nuestro Dios y qué bueno que tú estás también abriendo las puertas de tu hogar. Quizás más tarde, si no te has unido ahora, pero lo puedes ver en la repetición, pues ahí en YouTube estamos, en el canal de YouTube, estas enseñanzas de doctrina bíblica básica, de doctrina bíblica. Entonces, eh, sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerio Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Les damos la más cordial bienvenida y mira, yo te invito a que si estés en casa, bueno, pues dejes este tiempo para que escuches la preciosa palabra de Dios, acerques tu Biblia, tus apuntes, para que vayas apuntando. Y este curso también lo estamos llevando en una forma presencial en la iglesia los domingos a las 11:30. Nos dará mucho gusto contar con tu asistencia también. Así es que vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y vamos a comenzar para que Dios nos ayude, para que esta palabra caiga en nuestros corazones y sea de edificación. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Amamos tu palabra, Señor, amamos tu palabra y nuestro corazón arde, arde de deseos de poderla escuchar y te rogamos que por tu Santo Espíritu, Señor, venga esa unción poderosa de tu Santo Espíritu, nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Esta palabra nos sea revelada por tu Santo Espíritu para que al entenderla la podamos llevar por obra. Te damos muchas gracias, Señor, por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que es nuestra cobertura apostólica. Muchas gracias, Padre, por su vida, por la vida de nuestra amada pastora Leti. Muchas gracias, Señor. Te rogamos para que tú les sigas bendiciendo y ungiendo con tu poder, Señor, y Señor pueda seguir llevándose a cabo tu propósito. Muchas gracias por todo esto, Padre Santo, y que seamos guiados por tu Santo Espíritu. Amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y queremos prepararnos, Señor, sirviéndote, estando trabajando en la viña, para que cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo, haya fruto en tu iglesia y seamos arrebatados con él, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues les damos las gracias a todos los que ya están conectados y a los que se están por conectar. Hermana Clau, tú tienes tu Biblia por ahí en la mano para que también nos puedas ayudar con algunos versículos bíblicos y algunos comentarios. Si tienen que hacer algún comentario, pues pueden hacer algún comentario también los que están conectados. Maru nos va a apoyar también. ¿Y tú, Clau, tienes tu Biblia cerca para que nos puedas acompañar? Amén, paz. Amén. Pues vamos a comenzar. Aquí, como vemos, estamos viendo el tema de la salvación. Estamos llevando esta enseñanza bíblica de nivel 1, de nivel básico, y le damos gracias a Dios por estos manuales que nos permite Ministerio Ebenecer, el apóstol Sergio Enríquez, y es en el cual estamos llevando esta enseñanza para que desarrollemos en la misma visión, para que vayamos en la misma visión, ya que como damos gracias al Señor por su palabra, los miércoles estudiamos la doctrina bíblica que se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. Y vamos a dar un breve repaso para poder
continuar con la clase de hoy. Si tú tienes tu apunte, pues tráelo y vamos a hacer un breve resumen. Vamos a recordarlo. Es la salvación. Esta es la segunda clase, por eso dice la salvación 2. Aquí, como vemos, si me acompañas en Efesios 3, 11, 12, ahorita el resumen, yo me voy a ir un poco más rápido porque es el resumen y ya para la clase vamos a ir un poco más despacio. Aquí empezamos con Efesios 3, 11 y 12. Miren, quiero que vean esto que es muy importante, porque la salvación que nos da nuestro Dios nos da seguridad y acceso a poder tener confianza de la fe en Cristo. Miren, aquí en el tema es la salvación y en Efesios 3, 11 y 12 dice, también lo vamos a ver en alguna otra versión, aquí en vamos a ver aquí, vamos a abrir aquí, está, aquí en Biblia, miren, aquí como dice, en Efesios 3, 11 y 12, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En otra versión, vamos a leer la de Dios habla hoy, que es una lección, una Biblia más sencilla. También está en la nueva versión internacional, en Efesios 3. Nos vamos a ir al 11, 12. Aquí vemos Efesios, ¿qué dice? En Efesios, aquí Efesios 3, 11 y 12. Aquí dice, miren lo que dice el apóstol Pablo desde el versículo 10, dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, creo que aquí está mucho más accesible y aquí, como vemos, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Es que nosotros ahora que hemos nacido de nuevo y que tenemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo corazón, somos nuevas criaturas, ahora tenemos esa confianza de tener entrada a la presencia de Dios porque el pecado que nos separaba de Dios ha sido quitado por el sacrificio de la cruz de Cristo. El Señor Jesús fue a la cruz por amor a nosotros para darnos esta salvación y tenemos esta libertad y acceso a Dios para poder llegar a Dios. Entonces, es importante que el nuevo creyente tenga la seguridad de su salvación. Por eso estamos tocando este tema, para que tengamos la seguridad de que hemos sido salvos, ya que la experiencia hay personas que al momento de nacer de nuevo, que se les comparte el Evangelio y hacemos la oración de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, muchas personas sí somos quebrantados, lloramos al momento de sentirnos perdonados por Dios, el amor de Dios. Hay otras personas que sienten una paz profunda por haber sido reconciliados con Dios, es una paz interna. Y otras personas también experimentan mucho gozo, no lo pueden explicar porque es un gozo también interno y otras manifestaciones, pero hay quienes no sienten nada. Entonces, no porque no hayan sentido nada,
Si ellos fueron sinceros en su corazón, el abrirle y reconocer que necesitaban a un Salvador, reconocer que hemos pecado delante de Dios y que necesitábamos un Salvador. Si fueron ellos honestos, sinceros en su corazón, aunque no hayan sentido nada, ellos sí son salvos. Aquí dice que por eso aquí en lo que estábamos viendo, que no importan los sentimientos o si tuvieron alguna experiencia sobrenatural, pero si ellos fueron sinceros delante de Dios, nacieron de nuevo y Dios los va a seguir guiando. Entonces, la obra redentora de Cristo no depende de los sentimientos del alma ni de las manifestaciones físicas, sino que como vamos a estar viendo y tocamos la semana pasada, nosotros necesitamos la seguridad de la salvación porque las promesas del Señor Jesucristo son sí. O sea que todas las promesas de Dios son sí. Él es fiel. Las promesas fieles de Jesucristo, eso es en lo que se basa nuestra salvación. Entonces, porque Él es fiel, sabemos que somos salvos. Las religiones siempre quieren tender llegar a Dios, pero es que la salvación no depende del hombre, sino de Dios. Entonces, aquí la seguridad de la salvación, como vemos, al hablar de la seguridad de la salvación, se está haciendo referencia al hecho de que el nuevo creyente, al momento de invitar a entrar a su corazón y aceptarle como Señor y Salvador personal, recordando que la salvación es personal, debe tener la certeza de que efectivamente Cristo ya está en tu corazón. Yo tengo esta confianza de que Cristo está en mi corazón, no porque yo hiciera algún mérito alguno, igual que tú. Mi pregunta es esta: si tú sientes verdaderamente, bueno, no sientes, que tú creas, mejor dicho, que tú tengas esa fe de que efectivamente Cristo está en tu corazón. ¿En qué se basa esta seguridad de la que estoy hablando? Pues de que no depende del hombre. Esto lo vimos la clase pasada y por lo cual lo estoy tocando brevemente ahorita. No depende de lo que somos. El Señor es tierno y compasivo y se compadece de la fragilidad humana. Recordemos que Dios nos hizo del polvo de la tierra, esto lo vimos la semana pasada, así es que Él sopló vida en la nariz de Adán y fue una criatura viviente y le dio vida. Entonces, el Señor se compadece de nosotros sabiendo que somos polvo y así que debemos de darle gracias a Dios que la salvación del hombre no depende de nosotros, sino de su propósito eterno en Cristo Jesús. Ese propósito, a su propósito eterno en Cristo Jesús. También no depende de lo que tenemos la salvación. Por eso tenemos esta seguridad. Estamos viendo que la seguridad no depende del creyente, no depende de lo que tenemos, porque Dios es el dueño de todas las cosas. De Él es la tierra y todo lo que en ella existe. Por tanto, el hombre nada tiene para comprar su salvación. Nuestra salvación fue comprada por la preciosa sangre de Cristo, no con oro o con plata corruptible, sino con su preciosa sangre. Entonces, la salvación, por tanto, no depende del hombre. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Esto está en Mateo 16:26. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Aquí podemos decir que se habla, aquí es que en lo que está haciendo aquí la pregunta el Señor Jesús, que qué dará a cambio de su alma, es como
el hombre quiere hacer una transacción con Dios. Mira, Dios, por la salvación de mi alma, pues dime cuánto cuesta. Mira, yo tengo una fortuna, mira, yo tengo esto, ¿la puedo comprar? No, no es que no se trata de una transacción. Esto es por misericordia, porque la palabra de Dios nos enseña que somos salvos por gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, nada podemos darle a cambio de nuestra salvación, porque nada nos pertenece. El hombre pecó y el pecado lo separó de Dios para regresar a tener comunión con Dios, que es lo que Dios desea, que tengamos comunión con Él. No le podemos dar a Dios nada más que nuestro corazón, un corazón sincero, arrepentido y con fe en la obra vicaria, en la obra de salvación que Dios hizo, que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, ¿qué podríamos decir que se le podría dar a Dios por nuestra salvación? Nada. Aquí es la respuesta. Así es que también la salvación, gracias a Dios, tampoco depende de nuestros sentimientos. Los sentimientos del ser humano son muy variables. Por naturaleza es voluble ante las circunstancias. Entonces, no va a ser que hoy yo estoy contenta y yo hoy sí siento que soy salva. No, no va a depender de nuestros sentimientos, sino de la fe en el Señor Jesucristo y por la gracia de Dios. Es un regalo la salvación. Nada podemos darle a Dios por la salvación. Es un regalo. Y por ese regalo de la salvación, ¿quién pagó el precio del regalo? O sea, si yo voy a una tienda y te voy a comprar un reloj, el reloj es un regalo para ti. ¿Cuánto te costó a ti el reloj? El que yo te voy a regalar, ¿cuánto te costó a ti si es un regalo? Nada. Exactamente. La salvación es un regalo de Dios para nosotros. ¿Qué nos costó? ¿Qué nos costó a nosotros la salvación? ¿Algo? Nada. Nada. Pero ¿quién pagó ese precio de nuestra salvación? El Señor El Señor Jesucristo. Así es. Entonces ya estamos entendiendo que nada nos costó. Y entonces, incluso cuando regalamos una Biblia, pues eso le decimos a las personas, bueno, es algo simbólico, no es algo que tengamos que hacer, pero es algo simbólico. Si tú vas a regalarle a alguien una Biblia y le has compartido las buenas nuevas de salvación, pues tú le puedes dar esa Biblia y decirle, mira, el regalo, este es el regalo de la salvación que Dios nos ha dado. A nosotros no nos costó nada, pero al Señor le costó su sangre preciosa, su vida que Él la dio en lugar de la nuestra. Entonces, hasta aquí vamos bien, que la salvación no la podemos comprar, nadie la puede comprar. Entonces, la seguridad, eso es lo que tenemos que ver, que la seguridad depende de Dios. ¿Por qué depende de Dios la seguridad? Aquí vamos a ver unos puntos y esto los vimos la vez pasada, por eso ya no me estoy entreteniendo tanto. Esto es un resumen de la clase pasada. ¿Por qué depende de Dios la salvación? Como punto uno, y digo, y hay más, acuérdense que las clases y los temas que toquemos de la Biblia no son exhaustivos. Vamos a ir tocando algunos temas, pero conforme vamos caminando en el camino del Señor, vamos a ir yendo a profundidades más en la palabra de Dios, pero vamos a empezar por lo elemental y luego vamos a ir caminando en las profundidades. Esto ahorita es se puede decir el inicio para ir entendiendo qué es la salvación. La seguridad depende de Dios. Vamos a ver por qué. Depende de Dios porque su Hijo Jesucristo hizo la obra perfecta de redención, la salvación. Entonces, la obra perfecta que hizo Jesús, y esto es a favor del hombre,
fue ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado de la humanidad. Por eso el apóstol Juan, no, perdón, por eso el Juan el Bautista, ahí en el Evangelio de Juan, que el apóstol Juan escribió, el Juan el Bautista, y lo vemos en el capítulo 1 de Juan. Cuando Juan estaba bautizando, él vio venir hacia él al Señor Jesús y él dijo, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, dicho sacrificio es el único y para siempre, de tal manera que ya no hay necesidad de ofrecer otro sacrificio por la salvación. Otra vez, no depende del hombre. Hay quienes dicen, yo me sacrifico, me golpeo por los pecados que hice, que eso es lo que muchas veces hacía la religión. Ay, cometí un pecado, me voy a azotar, voy a andar de rodillas pidiéndole perdón a Dios. No, porque no depende de Dios, no depende del hombre la salvación. El perdón de nuestros pecados es limpiado nuestro corazón por la sangre de Jesús. El que una vez que hemos nacido de nuevo y tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, nosotros le pedimos que con su sangre preciosa nos limpie todo pecado. Nos tenemos que arrepentir, le tenemos que pedir perdón de nuestros pecados y también que haya un cambio en nuestra conducta para que se vea la conversión. Entonces, la salvación no depende del hombre ni de ningún sacrificio que haga el hombre, porque nada va a poder llegar a Dios. Lo único que podemos, es una persona, porque podemos llegar a Dios y se restaura nuestra comunión con Él, es a través de la fe en el Hijo de Dios. Así es que el sacrificio que hizo Jesucristo fue una vez y para siempre. De manera que ya no hay necesidad de ofrecer otro por la salvación. Ya no es necesario andar de rodillas yendo hacia un templo para que nos perdone, ya no. Porque la sangre de Jesús fue suficiente para limpiar nuestro corazón, para quitar los pecados de nuestro corazón y darnos un nuevo corazón, un corazón de carne que le busque, un corazón de carne que le ame. Que estemos agradecidos por el regalo de la salvación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se ha entendido bien esto? Sí, pastora. Gracias a Dios. Que la salvación entonces no depende del hombre, sino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Gracias a Dios. Entonces, es maravilloso saber que si el pecado nos alcanza, o sea, una vez ya que somos salvos, otra vez volvimos a caer en pecado, podemos nuevamente, que era lo que yo les explicaba, que la sangre de Jesucristo, que todavía está fresca, para llegar a Dios y pedirle que nos limpie de todo pecado con su preciosa sangre. Esto lo vemos también, y hay muchos versículos, pero ahorita mencionaremos en la carta primero de Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos? A Jesucristo el justo. Otra vez, primera carta de Juan. Esto es primera carta de Juan, no Evangelio de Juan, es primera carta de Juan. Recordemos que Juan, el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Ahora entonces vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. O sea, ya una vez hemos sido salvos, ya no vamos a amar el pecado, ya no queremos andar llevando esa vida pecaminosa, sino ya nos apartamos. Pero, pues si resbalamos, pues acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, pedir, confesar el pecado, porque en los versículos, en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, en el versículo
lo estoy repitiendo porque esto es muy importante. En la carta primera de Juan, que también lo vimos, primera de Juan, en la carta primera de Juan, ahí está, en el capítulo 1 de los versículos 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y continúa ahí diciendo el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero aquí en el 7, miren lo que dice. Versículo de primera de Juan 1:7, dice, mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y aquí está, la sangre de Jesús, su Hijo, pues estamos viendo que solamente es la sangre de Jesús el que quita nuestros pecados de nuestro corazón y nos limpia de todo pecado. Y en el 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, pecado confesado, pecado perdonado. Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone si hemos caído en algún pecado, también creyendo que en la sangre de Jesucristo hay poder, que la sangre de Jesús está fresca y nos puede perdonar todo pecado y toda maldad. Así es que la salvación no depende del hombre, ni de lo que sentimos, sino de Dios. También vemos que Dios por naturaleza es fiel. El hombre es infiel, mas Dios siempre permanece fiel. Y bendito sea el Señor, que la salvación depende de Dios. Aquí en 2 de Timoteo 2, capítulo 3, 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así es que bueno, podemos descansar en Dios. La salvación depende de Dios. ¿De quién depende la salvación? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién me puede responder? De Dios. Amén. Amén. ¿Y alguien también más me puede responder? ¿De quién depende la salvación? Sí, la salvación depende del Señor Jesucristo, Él es el que nos salva. Amén. Entonces, esto es así, que Jesucristo, lo que acaba de decir la hermana, lo que dijo la hermana Maru también, esto es, Jesucristo puede salvar al hombre completa y perfectamente. Otra vez, Jesucristo puede salvar al hombre completa y perfectamente para vivir con Dios eternamente. ¿Lo creemos? Ustedes y yo ya somos salvos. ¿Tú lo crees? Amén. 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 Entonces vemos aquí, ¿qué dice en Juan 3:16? Esto es lo que es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no hay otro, unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro punto muy importante que tenemos en la salvación es que cuando recibimos al Señor Jesús, también viene a morar el Espíritu Santo a nosotros. Recordemos al Dios triuno, que es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, también viene la promesa del Padre. ¿Se acuerdan ahí de Juan 14? Y dijo el Señor Jesús que Él pediría al Señor, a Dios Padre, para que enviara al Consolador, al Espíritu Santo a nuestro corazón. Es la promesa de Dios Padre. Y cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, también viene a morar el Espíritu Santo a nuestro corazón. Y es lo que vemos aquí.
Dios ha dado al creyente una garantía anticipada de la salvación eterna. Alguien que provee de seguridad esta promesa es el Espíritu Santo. Esto es tremendo, porque además no podríamos llevar una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad de Dios, porque no es en las fuerzas del hombre, no es el esfuerzo del hombre, sino es por el poder de Dios. Entonces el Espíritu Santo, primero tenemos que recibir al Señor Jesús. No puede ser a la inversa. No va a venir primero el Espíritu Santo. No, primero tenemos que recibir al Señor Jesús en nuestro corazón y vendrá el Espíritu Santo a posarse en nuestro corazón. Y Él es el que nos va a guiar en nuestro caminar con Cristo y nos va a ir santificando. Entonces, y vamos a ser sellados por el Espíritu Santo. Dios da al creyente una garantía anticipada de la salvación eterna. Alguien que provee de seguridad de esta promesa es el Espíritu Santo. Ahí en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros. Cuando dijo aquí vosotros, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a nosotros los gentiles, porque esta carta la escribió a los Efesios. Dice, después de escuchar el mensaje de la salvación, otra vez, tú y yo, después de que oímos el mensaje de la salvación, el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, podemos traducirlo así. En él también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Qué tremendo, ¿verdad? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, con las zarras del Espíritu Santo. Esta promesa es inmutable, no cambia. Cuando oímos la palabra de Dios y confiamos en Cristo, ocurrió simultáneamente que fuimos sellados con el Espíritu Santo morando en nosotros, que es la garantía de nuestra herencia de la vida eterna en el cielo para la alabanza de su gloria. Y es el Espíritu Santo el que nos da esta convicción. El Espíritu Santo también perfeccionará al creyente, o sea, nos irá santificando. Él perfecciona al creyente hasta el día de Jesucristo y lo presentará irreprensible. Todo esto lo vimos en la clase pasada, con citas bíblicas y todo. Y los beneficios de la salvación. Aquí fue donde nos quedamos, en los beneficios de la salvación, y también vimos algunos brevemente. ¿Cuáles vimos? Aquí, los beneficios de la salvación. Cuando se habla de los beneficios de la salvación, se habla de lo que Dios pone en el nuevo creyente. O sea, esto es lo que Dios nos da con la salvación, pues estos beneficios son los que vienen con la salvación y que el creyente goza al haber sido salvo y por la fe. A continuación enumeraremos algunos beneficios de esta salvación. Y como lo vimos, cuando hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios. Entonces, como un beneficio de nuestra salvación es que ahora ya no somos advenedizos, sino ahora somos hijos de Dios. Aquí vemos que es la paternidad. Ahora ya Dios es nuestro Padre. Nadie puede decir que Dios es su Padre si no ha nacido primero de nuevo. Una persona cuando ya ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, la Biblia nos enseña que Dios le otorga a esa persona el poder, el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Esto es
como lo hemos estado viendo toda esta clase, es un regalo muy grande la salvación, que aun cuando hemos sido salvos, aún no acabamos de entender la grandeza de la salvación que Dios nos ha regalado. Y esto pues tenemos que ir viendo, y a lo largo del caminar de Cristo vamos a ir viendo todo de lo que Dios nos ha salvado y de la salvación eterna, que no merecíamos. La salvación es un regalo de Dios, nos da, pero no lo merecíamos. Él nos salvó cuando aún éramos enemigos de Él y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es que no merecíamos la salvación, pero nos da el privilegio tan grande por este regalo de Dios nos lo ha dado. Es un privilegio que no merecíamos. Ahí en Juan 1:11, en el Evangelio de Juan 1:11, cuando una vez que hemos recibido a Cristo, se lo leemos a las personas, lo que ha pasado en su corazón, que aunque en ese momento uno no le llega a entender, apenas vamos entendiendo en el caminar de Cristo esto. Pero cuando acabamos de recibir al Señor Jesús, nos dicen esto, que a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús en su corazón, les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Fíjense, otra vez vamos a leer ahora desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, el pueblo judío vino, pero el pueblo no judío no lo recibió. A todos, dicen el 12, los que le recibieron, en donde en su corazón, Él les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que no todos son hijos de Dios, o sea, es decir, que no todos somos hermanos. Somos hermanos, hijos de Dios, los que le hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, porque nuevamente la religión no salva, porque la religión es el camino que el hombre ha querido hacer para llegar a Dios. Son las religiones, todas las religiones no van a llegar a Dios, ninguna, porque nosotros no predicamos ninguna religión. Es más, decimos, les compartimos el Evangelio de Cristo y les decimos, esto no es un cambio de religión. Esto es una relación personal con Dios. Así que nosotros no predicamos ninguna religión. Esto es una relación personal con Dios. La religión no salva, porque la religión es el esfuerzo humano de poder llegar a Dios, a través de esfuerzos, a través de sacrificios, a través de, ¿qué podemos decir? Cultos que hacen para, o sea, poder llegar a Dios, pero no. Aquí es que es para que podamos tener una relación personal con Dios. O sea, aquí en el 12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La Biblia es clara cuando indica que solamente se puede ser hijo del Padre. Aquí está bien claro esto, que es con lo que terminamos la clase pasada. La Biblia es clara cuando indica que solamente se puede ser hijo de Dios Padre recibiendo y creyendo en su Hijo Jesucristo. Dios adopta al creyente por el Espíritu Santo y nunca se olvidará de él. ¿Qué les parece esta preciosa promesa de Dios? ¿Qué es lo que acabamos de explicar? ¿No se les hace maravilloso? Pueden poner su micrófono, Sí, pueden usarlo, sí, porque maravilloso. esto es maravilloso, el regalo que Dios nos ha dado. Por eso la Iglesia de Jesucristo tiene que seguir predicando las buenas nuevas, porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que se convierta a Dios. O sea,
Ahí dice que muchos creen que el Señor está tardando, pero Dios es paciente porque no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos se arrepientan, se conviertan al Señor Jesús para que puedan ser salvos. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso, como iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, tenemos que seguir dando las buenas nuevas de la salvación a todo aquel que nos demande de la fe que tenemos con humildad y mansedumbre. Entonces, que podamos hablar de esta salvación tan grande, tan grande. Ahora sí ya empezamos aquí y vamos a ir viendo si podemos alcanzar a terminar la clase, pero vamos viendo otro beneficio que tiene la salvación es la vida eterna. Hemos sido salvos. Aquí como lo vemos otra vez, por favor, hermana Clau, ¿puedes leerme ahí en Juan 3:16? Vamos a hablar de aquí, del regalo que recibimos de la vida eterna. A ver, por favor. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Respalda la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos la esperanza de la vida eterna. Como vemos, esto no es una religión nuevamente, es una relación personal a través de Jesucristo. Y porque Cristo resucitó, Él nos puede dar este regalo de la vida eterna. El propósito de Dios es que toda persona experimente la vida eterna que Él otorga, pero que a causa del pecado ésta se ve interrumpida. Por lo que ahora todo el que cree en Jesucristo, tú y yo, si creemos en Jesucristo, podremos experimentar la vida eterna y abundante que Cristo ofrece. Por eso es tan importante dar las buenas nuevas de la salvación, como un día a ti y a mí nos la dieron. Si Cristo no hubiera venido, hubiera dado su vida por nosotros y hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, porque no solamente para aquí vive el hombre, sino que nos espera una vida eterna con Dios. ¿No se les hace precioso esto? Que lo vamos a ir comprendiendo conforme vayamos leyendo las escrituras, conforme vayamos profundizando y madurando en la fe. Pero esto es maravilloso. Ay, pregúntenle a las personas, o incluso tú y yo antes de nacer de nuevo, pues no teníamos mucho conocimiento de la vida eterna. Bueno, por ejemplo, hay personas que posiblemente si dijeran, no, yo quiero ir con Dios, pero ¿cómo voy a llegar con Dios? Eso es la cosa. Y claro, ¿quién quiere ir al infierno? Pues todos queremos ir con Dios, pero ¿cómo vamos a llegar con Dios? Pues solamente a través de Jesucristo para poder vivir esa vida eterna. Y esto para los que creían en la vida eterna. Pero hay muchos ateos que se han convertido a Dios y ellos no tenían esperanza de la vida eterna. Pero tú y yo podemos vivir eternamente con Dios. Este es el regalo, este es el evangelio, que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí en Juan 10:9, por favor, hermana Maru, si vas al evangelio de Juan 10:9 y 10:10, si lo lees, por favor. Amén, pastora. 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿El 10? Por favor. El 10 al 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Sí, miren, otra vez estamos viendo que el Señor Jesús nos da vida eterna. Ahí como puede señalar, por favor, ¿me pueden alguien de los que están aquí conectados? Aquí dice en Juan 19, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta lección? ¿Alguien me puede decir qué estamos viendo en esta lección? Es que si nos acercamos al Señor Jesucristo, seremos salvos. Entonces estamos viendo la salvación. Él es la Sí. puerta para la salvación. Exactamente. También, o sea, ambas respuestas están correctas. Él es la puerta para la salvación. Aquí dice, yo soy la puerta. ¿Quién? Jesucristo. Si alguno entra por mí, será salvo. Y nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Jesús también dijo en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Jesucristo es la puerta. En el 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Esto es Satanás. Y él dice, yo he venido, por favor, subrayenlo. Yo lo tengo subrayado para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Aquí nos está hablando el buen pastor, Jesucristo. Él es el pastor de las ovejas, el buen pastor. Alabado sea Dios que nuestro buen pastor nos ha salvado y nos ha dado esta vida en abundancia que Él ha prometido. Tenemos paz, gozo y esperanza. Como estamos viendo y lo volvemos a repetir, la salvación es de Dios y Él ha prometido y Él es fiel. Así es que por eso podemos tener esta confianza de que hemos sido salvos. Otra cosa que nos da la salvación. ¿Qué estamos viendo? La salvación. Otra cosa bien importante de beneficio que tenemos al ser salvos es el perdón de nuestros pecados. Ni por muchas oraciones que se hagan, si una persona no se arrepiente y no le confiesa su pecado y ha recibido al Señor Jesús en su corazón, puede recibir el perdón de pecados. Claro que el Señor oye la oración del arrepentimiento de un pecador, claro, pero por eso necesitamos la sangre de Cristo para poder ser limpiados. Aquí en Colosenses 2:13 dice, cuando estabais muertos, todos nosotros estábamos muertos, todos nosotros, dice la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo dice, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Así es que todos hemos pecado. Entonces dice ahí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos. O sea que la Biblia enseña que por un hombre entró la muerte. ¿Por quién entró la muerte? Por un hombre entró la muerte. Muy bien, por Adán. Y entró la muerte por el pecado, pero que también por un hombre. ¿Quién es ese hombre por el cual entró el pecado, el perdón? El perdón. Por uno entró el pecado, que es el primer Adán. Y por el postrer Adán entró el perdón. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Amén. El Señor Jesucristo. Amén. Así es. Por Jesucristo entró el perdón. Por lo que al reconocer su sacrificio expiatorio, si tú y yo lo reconocemos y creemos que Jesús murió por nosotros, esta fe que tú tienes en tu corazón, Dios la toma. Y es lo que
Dios la toma y nos perdona todos nuestros pecados y su sangre borra todos los pecados, no importando el tamaño o gravedad de los mismos. Esto es a los que ya creemos en su nombre, porque el tiempo no va a borrar el pecado. Necesitamos ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Esto es la importancia de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Por eso el Señor Jesucristo envió a su iglesia. Ahí está la gran comisión, que fue lo primerito que empezamos hace poco a repasar, que era la gran comisión, que Dios nos envió a dar las buenas nuevas. Ahí en Mateo 28, como lo podemos ver, estaba la gran comisión de la iglesia y que la tenemos que dar a conocer. Esto es la gran comisión y esto es en el poder del Espíritu Santo. Aquí como dice en Mateo 28, ahí lo pueden ver, la gran comisión, Mateo 28 desde el 16. Dice, vamos a leer desde el 19. Y dijo el Señor Jesús, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas. Es un mandato, bautismo en agua, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, qué es lo que estamos haciendo, a discipular a las personas que una vez que nacen de nuevo, enseñarles a que guarden todo lo que el Señor ha mandado. Y aquí que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por eso, si reconocemos al Señor Jesucristo, esta fe la toma el Señor y recibimos el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Ahora, otra cosa muy importante, que otro beneficio, ya es el cuarto beneficio que hoy estamos viendo, es que somos una nueva creación, una nueva raza, en donde no hay judío ni gentil. En la palabra de Dios dice que reconoce al pueblo judío y Dios lo va a salvar, porque está la promesa después de la que pase en la gran tribulación. O sea, ahí dice que en Cristo ya no hay judío ni gentil. En Él somos una nueva creación. Entonces, aquí dice, mire, en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, si tanto los judíos como los gentiles nos arrepentimos, tanto judío como gentil, ahora en Cristo somos una nueva criatura, nueva creación, donde ya no va a haber gentil ni judío. Eso lo dice en Gálatas, que el Señor nos hace en Cristo, tanto gentil y judío, somos uno en Cristo. A ver si encuentro ese. Creo que es, déjenme ver si es Romanos 11. No. Y lo que yo recuerdo aquí, veo una de Gálatas, déjenme ver, pero es en gentiles. Gálatas 2:14. A ver si es esa de Gálatas 2:14, si alguien la tiene antes que yo, por favor. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? ¿Es esa, pastora? No, déjame ver en lo que estaba viendo. A ver, esta. Romanos.
De los dos pueblos hizo uno. Déjenme ver nada más, denme un minutito. De los dos pueblos hizo uno. Es Efesios 2:14 al 20, dice, dos pueblos hizo uno solo. Aquí está. Bueno, es una de ellas porque en otras Biblias, la de Gálatas, la que a ver si me acuerdo, pero aquí en Efesios 2:14 se las leo. Efesios, si alguien la tiene, Efesios 2:14. Efesios 2:14. Él es nuestra paz. Aquí dice, ajá, ¿alguien la tiene? Por favor, léala. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos Ahí hizo está. uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los... No, ¿sí es esa paz? Sí, es esa. Bueno, es una de ellas. Ajá. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Y qué más? La Y vino 17. Sí, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Bueno, aquí está, de los dos pueblos hizo uno. Luego, a ver si lo recuerdo, es este de Gálatas que dice, ya no hay judío ni gentil. Es que creo que así dice, pero bueno, vamos a continuar con la de la clase, en donde somos una nueva creación. La cita bíblica, aquí, como vemos en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Esto es que tú y yo somos una nueva creación. Y al momento de conocer al Hijo de Dios, se inicia un proceso de regeneración, el cual destaca el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Esta definición la podemos encontrar en el Vine, esta que les acabo de decir, que al momento de conocer al Hijo de Dios se inicia un proceso de regeneración, el cual destaca el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. O sea que esto es un proceso ascendente en el que se afirma que las cosas viejas van pasando y todas vinieron a ser hechas nuevas. Esto es de que ya no debemos de permitir en nuestra vida lo que nos aparte de Dios y que afecte mi relación con Cristo. Aquí, cuando empezamos a andar en Cristo y empezamos a ser confrontados con la palabra de Dios, ahí nos va a ir hablando mucho el Señor de las cosas que no le agradan a Él, que las estábamos haciendo y debemos de pedirle perdón y dejarlas de hacer. Es tener un cambio de mente, o sea, en lo que decía el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:2, en el que debemos ir renovando nuestro entendimiento por la preciosa palabra de Dios. Ya debemos ir dejando las cosas viejas, las tradiciones de hombres. Y ahí, como dice en Romanos 12:2, para que nuestro entendimiento sea transformado por medio de la palabra de Dios. Ya no es lo que yo digo, lo que yo pienso. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Tomar en cuenta, Dios, que los hombres de estos últimos tiempos no quieren saber nada de Dios, no quieren saber de la palabra. Pero es que aquí en la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo,
No os conforméis a este siglo. Ya no es lo que dice el mundo, ya no es lo que dice la gente, ya no es lo que digo yo. Porque ahorita en estos tiempos y el humanismo, las nuevas doctrinas diabólicas o de hombres, es lo que exaltar el hombre, exaltar el ego, el vivir para uno. Es que yo digo, yo pienso, no, pero no es lo que ni tú ni yo decimos, es lo que dice la Biblia. Y ahí es donde se confronta nuestra vida con la palabra de Dios y muchos ya no quieren. Pero si queremos continuar siendo discípulos de Cristo, como dice ahí, niéguese cada uno a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. Si somos sus discípulos, si queréis ser discípulos de Cristo, esto es lo que tenemos que ser. Aquí, como dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí debe de haber un cambio de metanoia, un cambio de conducta. Miren, aquí de arrepentimiento primero, y miren aquí, esta misma de Romanos 12:2, me gusta mucho cómo la tradujo la Biblia de Dios, habla hoy eh, en, en Romanos 12:2, porque aquí lo pone en Romanos 12:2. Dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Y ahora muchas personas que están viniendo a Cristo, les presentamos el Evangelio de Jesús y primero lo toman con gozo, pero al empezarles a explicar que la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que congregar y que debemos de ser discipulados, es como que ya no les gusta mucho, porque quieren ir que a su paso, que a su forma, que a su manera, pero es que esto no es a la manera nuestra, es a la manera del Evangelio, a la manera de lo que nos habla la palabra de Dios, y que tiene que haber un cambio en nuestros pensamientos para que pueda venir un cambio en nuestra manera de vivir. El hombre, mientras siga haciendo las cosas iguales, de la misma manera, no va a poder cambiar su manera de vivir, ¿no? Porque si tú haces una cosa igual, una y otra vez, te va a producir los mismos resultados. Déjenme acabar, por favor, nada más de mencionarles esta cita bíblica aquí. Se las voy a poner en la pantalla para que la podamos ver. Y aquí exactamente es lo mismo, tener un cambio en nuestra manera de pensar para poder tener una manera de vivir. Y que, miren, aquí está. Ay, no, me fui. Ay, ¿dónde lo pegamos? Aquí. Miren, se las voy a poner. Aquí como dice. Miren, veamos, esta es la de Dios habla hoy. Aquí, esta es la versión. No, esta es la versión Dios habla hoy. Y me gusta porque está bastante accesible la literación, pues, aquí en esta. Dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente, por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar. Aquí dice, para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Nosotros ya no vamos a vivir aquí para agradarnos a nosotros como antes, que no habíamos nacido de nuevo, hacíamos las cosas como bien nos parecía, a lo que queríamos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba muerto. Pero ahora que hemos recibido a Jesús, ya nuestro espíritu ha sido vivificado, nuestro espíritu ha vuelto a nacer y ahora
deseamos las cosas de Dios. El Espíritu Santo va a estar hablando a nuestro espíritu y ya no va a ser lo que yo diga, lo que yo quiera. Cuando hemos tenido este encuentro con Cristo y hemos reconocido que éramos pecadores y que necesitábamos su sacrificio, vamos a querer agradar a Dios, agradarle a Él, hacer las cosas por amor, por gratitud a Dios, por amor, por agradarle a Él. Entonces el hombre va a empezar a dejar el pecado. De eso es lo que debe de hacer el cristiano, odiar el pecado y amar las cosas que Dios ama, amarle a Él. No, ya no va a ser el satisfacerme a mí, sino ahora yo quiero agradar a Dios. Eso fue lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Entonces, aquí es que somos una nueva criatura, una nueva creación. Dios nos ha dado un corazón de carne para amarle. Y Él ha escrito sus leyes en nuestro corazón. Esto es lo que dice en Ezequiel del nuevo nacimiento. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis preceptos. Aquí hablan de un corazón de carne. Y les daré un corazón de carne. Ya en la roca endurecida por el pecado que teníamos ha sido rota, cambiada, y les daré un corazón nuevo. Dice en Ezequiel 36 al 28, miren, y esto es lo importante de haber nacido de nuevo. Aquí en Ezequiel. A ver, ¿dónde está? Ezequiel, si alguien lo tiene, del 26 al 28, si alguien ya lo tiene, por favor, si lo puede leer. Y ya hasta aquí vamos a llegar. En Ezequiel. Ay, Dios. Ezequiel. Ezequiel, ¿qué, pastora? 26, 26 al 28. 28, por favor. Ezequiel, ¿dónde está? Ah, ya lo perdí. En el Antiguo 26. Testamento. 26 al 28. Ezequiel. El 26 al 28. Ezequiel. Perdón. Ezequiel. Dios mío. Dios. Es que no. Perdón, es 36, perdón, es 36, 26 al 28. Es 36, Ezequiel 36, del 26 al 28. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré y seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. ¿Les sigo, Paz? No, hasta ahí ya está el 28. Miren, del 36 al 28, se los voy a volver a poner aquí en la pantalla y con esto hoy terminamos, que ya es la hora. Pero fíjense que esto, aquí está descrito precisamente el nuevo nacimiento. Es lo que acabamos de ver. Además os daré un corazón nuevo. O sea, ese corazón de piedra fue roto al experimentar el amor, el perdón de Dios, que llegue la palabra. Y dice, pondré en ustedes un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Lo acabamos de ver, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro corazón y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Es que ahora esto es lo que es la salvación.
es la salvación de Dios. Entonces, aquí como vemos, como otro beneficio que acabamos de ver, y hasta aquí llegamos, es la nueva creación. Y para las siguientes clases, pues ahí ya seguiremos con que somos ciudadanos del reino de Dios. Nosotros ya somos ciudadanos del reino de Dios, ya no andamos buscando aquí la ciudadanía del mundo. O sea, eso ya lo vamos a ver con calma, pero ahora tú y yo somos ciudadanos del cielo. En Filipenses eso dice, Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador y al Señor Jesucristo. Hasta aquí nos vamos a quedar para que podamos orar. Para la siguiente clase lo veremos que va a ser para el 24 de julio. Con la ayuda de Dios. Entonces, estos son los beneficios. Por favor, podemos ir viendo estos beneficios que vamos teniendo en nuestra salvación. Es importante que los meditemos. Por eso es bueno que los apuntemos y estemos viendo las citas bíblicas. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Si hay alguien que por la primera vez quiera recibir a Jesús, el Espíritu Santo le esté redarguyendo en su corazón. He aquí que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú le abres, Él entrará y cenará contigo. Si tú eres esa persona que nunca le has rendido tu vida a Jesucristo, pero hoy tú dices, sí, yo reconozco que necesito un Salvador, quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador personal, no lo retardes. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. No lo retardes más. Dios te ama y quiere que le conozcas. Quiere darte este regalo de la salvación que por mérito propio no lo podremos llegar a hacer. Así es que si tú eres esa persona y todos juntos vamos a orar esta oración y a pedirle que Jesús entre en nuestro corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, hoy te damos las gracias, como dice tu palabra, de que de tal manera has amado al mundo que diste, que enviaste al Señor Jesús para que Él, por la fe que yo tenga en Él, no me pierda, mas tenga la vida eterna. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Tú, Señor, tomaste mis pecados sobre tu cuerpo en la cruz para darme a mí justificación delante de Dios y el perdón de mis pecados. Gracias, Padre, porque a través de la fe en Jesús yo soy justificado por medio de la fe en Jesucristo. Hoy te doy gracias por el perdón de mis pecados y te suplico, Señor Jesucristo, que vengas y tomes el trono de mi corazón y que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, te doy gracias por mi regalo de la salvación, de la vida eterna, y que hayas escrito mi nombre en el libro de la vida. Y ahora todos juntos, hermanos, vamos a pedirle al Espíritu de Dios, que ya vino a morar a nuestra vida por la fe en Jesucristo, que nos guíe en este caminar de esta vida nueva. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con este corazón agradecido por tan grande salvación. Y como vimos en esta clase, nuestro deseo es agradarte. Gracias por el nuevo corazón de carne que nos das. Y Señor, guiados por tu Espíritu Santo, ayúdanos a andar en esta novedad de vida,
haciendo las cosas que te agraden, llevando vidas piadosas conforme a tu voluntad, hasta que el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu. Llénanos, te necesitamos y guíanos a toda la verdad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Consolador. Ayúdanos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por la vida abundante que nos das en Jesucristo. Gracias, Señor, por esta vida eterna que no alcanzamos en nuestro entendimiento a comprender este regalo tan extraordinario y del amor de Cristo, pero sí lo recibimos. Y queremos suplicarte para que en nuestro andar, en esta vida, te vayamos cada día amando más, comprendiendo más las sagradas escrituras, hasta que Jesucristo venga por nosotros. Muchas gracias por tan grande salvación. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, por haberse conectado. Y recuerden que esto también lo estamos volviendo a ver en forma presencial en la iglesia, ahí en donde el Señor nos permite reunirnos. Y pues allí donde está en Avenida Santa Úrsula, esquina con San Faustino, ahí pueden llegar el domingo a las 11:30, lo estamos nuevamente viendo. Y sean todos ustedes bienvenidos aquí. Y no dejen de conectarse el próximo miércoles, también de 7 en adelante, para poder estar todos estudiando la doctrina bíblica. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas noches.